Hola, bien, para este siguiente ejercicio es el ejercicio de la figura humana. Ahora, lo que vamos a hacer es dibujar en una hoja de papel una figura humana. Ustedes pueden calcar, digamos, una figura humana o la figura humana que apareció en la pantalla, o la pueden hacer como ustedes deseen. La idea es que ustedes traigan a colación las preguntas del ejercicio anterior, y traten de sentir o de recordar qué es lo que sintieron con las primeras dos preguntas. La primera, ¿qué sentí en el caso cuando me enteré del primer caso de coronavirus? Entonces, digamos, por ejemplo, en mi caso, yo sentí pulsaciones en el pecho. Entonces voy a marcar con el lápiz aquí. Luego voy a recordar qué es lo que sentí cuando me enteré de que la primera persona se había muerto de coronavirus en El Salvador, ¿verdad? Que es mi caso. Y para ese caso yo sentí un fuerte dolor de cabeza y pulsiones en el pecho también. Entonces vamos a poner otro puntito y vamos a hacer aquí, ¿verdad? El dolor de cabeza lo sentí en esta parte de la cabeza, es decir, en el centro. Y así vamos a ir haciendo con las otras dos preguntas que nos faltan. Las otras dos preguntas son más fáciles de saber porque, digamos, con la tercera, que son las medidas o las medidas que están tomando los gobiernos, es más fácil saber qué es lo que siento en estos momentos, ¿verdad? Entonces, eso vamos a posicionar, no importa si ustedes sienten, digamos, la sensación en la misma parte del cuerpo. Y la siguiente, que son las expectativas a futuro. Esto también creo que es muchísimo más fácil detectar las sensaciones que está sintiendo mi cuerpo al hacerme esta pregunta. Entonces, los invito a que lo puedan hacer. Si tienen dificultades para poder hacerlo, pues traten de recordar, digamos, las sensaciones. Y trátenlo de decirlo a ustedes mismos en voz alta. Yo reconozco que siento miedo de lo que va a pasar en el futuro, o yo reconozco que siento tensión en el cuerpo cada vez que yo pienso en que alguien de mi familia padezca la enfermedad, y lo siento en la cabeza o lo siento en el pecho. Entonces es importante que lo digamos en voz alta para poder, para poder reconocerlas y poderles darle, digamos, una posición en la vida real, porque las emociones no se deben de ocultar, ¿verdad? Sino que es bueno sacarlas y darlas a conocer y reconocerlas por uno mismo, que es lo más importante. Así que los invito a que puedan reflexionar.